Buenas tardes amigos, les habla Factor X de TrendFX Evolution y surferforex.blogspot.com. En esta ocasión, el día de hoy, vamos a analizar el gráfico Libra-Yen japonés. Libra-Yen japonés. Sí, algunos días atrás, si no me equivoco, algunas semanas, semana y media, tal vez 2 semanas, comenzamos con la saga de videos y uno de ellos fue Libra-Yen. ¿Sí? En ese entonces, en gráfico semanal, comenzamos con gráfico semanal, veíamos que esto fue a raíz del problema del tsunami que hubo ya en Japón y se mostró esta vela con gran mecha distorsionando de cierta manera el mercado como se venía dando normalmente. Entonces decíamos para aquellos entonces que veíamos un posible escenario de un agrupamiento, un A y un B, y que estábamos probablemente en la fase de retroceso, ¿no? Es decir, en esta caída de 5 semanas específicamente, que el precio pues venía definitivamente a la baja. ¿Qué vemos ahora? ¿Por qué lo estamos analizando ahora el yen japonés? Porque al parecer, fíjense cómo al parecer ya hizo piso, aquí vemos piso, 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 en los niveles que estamos observando. También otro detalle interesante a ver en este gráfico semanal es que el precio ha roto temporalmente, porque la vela cerraría hasta el día de mañana, como ya lo sabemos, el cierre de la semana el día viernes estaría cerrando y muy probablemente esté rompiendo ya la línea de tendencia bajista, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante que quería comentarles en este análisis, porque podrían ser oportunidades que se aproximan tal vez la siguiente semana, no sé, habría que verlo, pero estos son unos datos interesantes. Vemos también que por ejemplo nuestro oscilador como que se quiere empezar a girar, se quiere, ¿no? De hecho aquí podríamos decir que tenemos un patrón un poco no muy claro, un poco débil, un engolfing. Tenemos ahí mucha mecha por parte de la última vela bajista. Sin embargo, comparamos cuerpo con cuerpo, diríamos que de cierta manera fue envuelta por la última vela alcista. Sin embargo, tendríamos que ver cómo cierra esta semana, que sería esta vela de aquí, y de esa forma se estaría formando un patrón de vela tipo Tree Inside Up, ¿sí? Tree Inside Up, que es uno de los patrones de vela más fuertes que hay, que sería la confirmación de un engolfing, y por ello es que tiene mucho peso y mucha fuerza en un momento determinado, ¿no? Entonces eso es muy importante observarlo en gráfico semanal. Y bueno, vámonos a gráfico diario para ver qué es lo que está pasando en las mismas instancias, pero ahora en gráfico diario. Fíjense cómo en gráfico diario, e incluso decíamos en el video que fue el primero de este par en la saga, veíamos que venía pues una caída interesante, veíamos agrupamiento aquí, retroceso, retroceso. Fíjense que aquí el retroceso no fue muy claro, ¿sí? No, o sea, más bien el patrón de retroceso de vela no fue claro. Vean cómo hay una vela muy fuerte a la alza y después empiezan a formar velas dentro de ella. Entonces, ¿qué es lo que se podría haber hecho aquí? Bueno, trazar nuestra línea de tendencia, de contratendencia, y cuando fuera rota, ahí potencialmente se podrían empezar a hacer ventas. Fue lo que pasó, en fin. Continuando con el análisis de secuencia de ondas, yo les decía, vemos aquí inicio del agrupamiento, final del agrupamiento, retroceso, retroceso y extensión. Fíjense cómo la primera extensión fue aquí. Después el precio nos dio un retroceso que ya no fue tan fuerte, tan fuertemente visible en nuestro oscilador. Veanlo como el giro se da muy abajo y luego ¿qué pasa? Se forma una divergencia tanto en MACD, que la podemos ver, fíjense, tanto en MACD y estocástico como en MACD y estocástico. Ahí se forma una divergencia alcista, la vemos claramente. De hecho la voy a trazar para que ustedes la vean y aprendamos también de las divergencias. Les comento, las divergencias, lo he dicho muchas veces y lo he dicho a muchas personas, las divergencias no son señales para entrar, son señales de alerta, son señales de advertencia. Cuando nosotros ya venimos en una operación, ya sea a la baja o a la alza,
y vemos que se forma una divergencia. Entonces el precio nos está alertando de que potencialmente el precio se puede revertir. En ese momento tenemos que tomar previsiones si nosotros ya venimos en una entrada, pero para entrar, créanme que la mayor de las veces es muy difícil poder tratar de adivinarle, porque en cuestión de horas o de minutos esa divergencia puede desaparecer haciendo bajos más bajos o altos más altos, y adiós a la divergencia y el precio se nos viene encima. Entonces, repito, las divergencias yo las recomiendo ampliamente como señales de advertencia, ¿sí? De precaución de que algo puede suceder si es que ya venimos en una operación, más no para tomar entradas de compra o de venta, ¿ok? Entonces aquí vemos claramente, fíjense cómo se forma una divergencia, y bueno, en ese momento decimos, ¿sabes qué? Se está formando una divergencia. Después, ¿qué pasa? Se forma este patrón alcista totalmente claro y fuerte, y pues el precio se va para arriba. Obviamente que nosotros, como venimos por abajo de la línea de tendencia en esos momentos, fíjense cómo venimos por abajo de la línea de tendencia, querer tomar compras, en ese momento será un poco arriesgado, ¿no? Un poco arriesgado, ¿por qué? Porque tenemos en primera instancia como enemiga, tenemos a la línea de tendencia en este caso, y vean lo que el precio hace, se distorsiona por un rato, unos días, y hace este tipo de movimiento. Cualquier persona que esté adentro con este tipo de movimientos, pues créanme que no la va a pasar nada bien, ¿eh? Entonces, aparte de eso, vemos cómo se formó un hombro, cabeza-hombro. Lo voy a marcar aquí un poquito más fuerte para que lo observemos. Se forma un hombro, que está su cabeza, la divergencia a su cabeza, y después se forma el hombro derecho. ¿Sí lo ven? Más o menos. Obviamente los hombros cabeza-hombros no siempre son tan perfectos como pudieran parecer, pero ahí está, nuestro hombro cabeza-hombro, ¿sí? Entonces ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Que el precio, como les decía en el gráfico semanal, ha roto, fíjense cómo ha roto la línea de tendencia. La acaba de romper, de hecho la rompe y está haciendo un pullback, que hasta el momento se ve muy claro cómo está haciendo el pullback el precio, rompiendo, haciendo un pullback. Potencialmente puede haber una señal interesante de compra. Vamos a verlo en 4 horas. Entonces, bueno, puntos a remarcar en este gráfico semanal. Este nivel, fíjense, este nivel que está doblemente marcado con una línea entrecortada y con una línea roja fuerte, este nivel es muy importante, es un nivel clave, ya que ahí se estaría rompiendo totalmente la tendencia y se estaría terminando definitivamente la tendencia por el momento que se está formando en gráfico diario. ¿Por qué? Porque este punto fue validado con un bajo más bajo que estos. Por lo tanto, esta resistencia fue la última validada técnicamente hablando. Por lo tanto, si el precio la rompe, estamos hablando de que el precio haga esto, estaría haciendo un alto más alto que este nivel. En ese momento se termina la tendencia temporalmente. Es lógico pensar que una vez rota la tendencia, bueno, vamos a hacer un pullback y potencialmente a buscar primero este nivel y luego a buscar este otro. Eso sería lo que podría suceder en un momento dado si las cosas siguen como van. Ahorita vemos que el precio rompió línea de tendencia, que es la primera fase, pullback, y ahorita hacia la alza buscando que este nivel, fíjense cómo está aquí el nivel, haciendo en varios puntos, ¿no? Aquí, 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 acá. Y bueno, ese es un punto muy fuerte para que el precio lo rompa. Una vez que llegue ahí puede incluso regresarse y hacer esto, una especie de triángulo, y después romper ese nivel e ir a buscar primero este fractal que está marcado con la línea entrecortada roja, y después este otro. Si rompe esos niveles, bueno, pues estaríamos entonces en la posibilidad de ir a buscar este nivel, estos niveles. Por ahora, que estamos viendo, como les decía, rompimiento y retroceso, o pullback, mejor dicho. Vámonos al gráfico de 4 horas para observar qué es lo que está pasando. En 4 horas, totalmente con la premisa de lo que estamos hablando en el análisis semanal y en el análisis diario. Nuestra idea no puede cambiar de gráfico a gráfico, tenemos que seguir la misma secuencia de análisis que estamos haciendo en gráfico semanal y gráfico diario. ¿Qué vemos en gráfico de 4 horas? ¿Sí? Fíjense cómo vemos una secuencia de altos más altos, derivada de ¿qué? Derivada de la divergencia que vimos aquí en gráfico diario, y se empezaron a formar altos más altos. Veamos, aquí está un agrupamiento, inicio del agrupamiento, final del agrupamiento, retroceso, retroceso. Aquí vemos que el precio trató de hacer su extensión, llegó a esta zona, que era la zona del agrupamiento,
y se volvió a regresar. Entonces digamos que durante un tiempo el precio se mantuvo dentro de los niveles, aquí lo vamos a marcar, dentro de los niveles, fíjense como dentro de los niveles del agrupamiento y del retroceso. Ahí lo tenemos. El precio se mantuvo en esta zona, obviamente que tratando de alcanzar finalmente la extensión. Vemos que el retroceso fue aquí, o sea, fue, si trazáramos un Fibonacci de aquí a acá, observaríamos que este retroceso llegó al 78%, 78.6%. Cuando un retroceso de Fibonacci llega al 78.6%, lo más lógico es pensar que el precio va a llegar al 127, no tiene suficiente fuerza para llegar al 161. De hecho, vamos a ponerlo para que lo vean. Aquí trazamos rápidamente el Fibonacci. El primero que se dio está inicio del agrupamiento, retroceso, vean cómo llegó al 78%, aquí lo vemos claramente, y miren dónde llegó, 127, obviamente que corresponde a este fractal que está aquí, que está el número 134, número redondo, y bueno, aquí llegó el precio y aquí se empezó a retroceder. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora vamos a ajustar nuestro Fibonacci al último agrupamiento. Aquí lo tenemos, último agrupamiento, y por el momento el precio está retrocediendo, fíjense dónde, está retrocediendo haciendo el pullback del que habíamos hablado en gráfico diario, rompe línea de tendencia, que aquí está la línea de tendencia claramente marcada, el precio rompe y está haciendo por ahora un pullback a la línea de tendencia. Vean cómo lo está haciendo al PIB, fíjense cómo aquí estamos al PIB del retroceso. Otro punto importante que hay que ver, tenemos medias como soportes dinámicos, media roja, soporte dinámico, media azul, soporte dinámico, media amarilla o naranja, soporte dinámico, hay más menos. Entonces fíjense cómo tenemos aquí una convergencia de soportes dinámicos interesante. En el mismo punto hay dos EMAs importantes y está la línea de tendencia rota. Además, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos el retroceso al nivel del 38.2 de Fibonacci. Si lo vemos, 38.2 de Fibonacci. Y otra cosa importante, que nuestro estocástico, nuestro oscilador, se está empezando a girar. Todavía no se gira, se está empezando. Por eso es que no vemos aquí ningún patrón a la alza todavía, porque parece ser que el precio se está empezando a tratar de girar. ¿Cuál sería el punto importante a manejar aquí? Bueno, yo esperaría ver un patrón de vela claro en las siguientes horas aquí, a la alza obviamente, digamos un patrón así, vamos a ponerlo de color verde, un patrón de vela digamos de esta manera, y el estocástico girándose, obviamente con algunos elementos extras que ya mencioné, incluso aquí están, y bueno, a lo mejor sería un buen intento de comprar, obviamente cuidando que estos niveles, cuidando no perdiendo de vista estos niveles que son resistencias, las últimas resistencias, y más que nada observen que este punto es igual a este punto. ¿Sí? Este punto, acuérdense que dijimos que aquí es donde la tendencia se rompería definitivamente. Vean entonces cómo en estos puntos, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, este nivel está siendo muy fuerte. Este nivel está siendo muy fuerte. Por lo tanto, si se llegase a dar una patrón a la alza con las condiciones que estamos manejando, tenemos que cuidar ese nivel muy de cerca. ¿Sí? Porque el precio puede llegar aquí, hacer un patrón, llegar aquí y luego otra vez buscar línea de tendencia y a lo mejor después ya romper. Ahora, si el patrón de vela rompe y se hace patrón de vela junto con la ruptura de este nivel, que sería el número redondo 137, bueno, sería excelente operar un retroceso y una compra. Ok, bueno, espero haber sido claro. Parece ser que el precio está manejándose por ese camino, esperemos. Esa es la teoría del análisis. Vamos a ver qué es lo que nos dice el precio, qué es lo que nos dicen nuestros elementos de apoyo y bueno, actuar en consecuencia. Por ahora me despido, su amigo Factor X.